Si os parece bien, vamos a empezar, como os dije, me gustaría empezar en el día de hoy un poquito con la parte más teórica, digamos, o una serie de reflexiones sobre cómo, desde la experiencia que yo tengo, yo veo los distintos problemas que se están dando en principio en los medios de comunicación en general, en particular, que es uno de los que más conozco, la prensa escrita, su transición a Internet y, por supuesto, de lo que acabaremos hablando y de lo que iremos hablando a lo largo de estos días, es de cómo se desarrollan estos nuevos medios en Internet. Entonces, me gustaría arrancar con una serie de reflexiones, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo que una reflexión importante es que estamos mirando hacia adelante, esta vez en la pantalla, pero quizá lo estemos haciendo a través del espejo retrovisor. O sea, hay demasiado peso, en mi opinión, sobre las cosas y los mecanismos antiguos. O sea, hay algunas veces que tomamos decisiones o vemos los medios pensando en que siguen siendo como eran, cuando ya necesariamente no son así. Os pongo un ejemplo. Nosotros hemos estado acostumbrados tradicionalmente a que los medios de comunicación segmentaran por los contenidos que publicábamos a los lectores. Si yo quería buscar a mujeres, iba a revistas especializadas en mujer, porque al estar la composición de sus contenidos preparada para que lo leyeran ellas, allí estaba. Esto ya ahora o en breve no es así más, porque las mujeres las podríamos encontrar, o los jóvenes, o los mayores, o las personas de España, o los que viven fuera de España, los podríamos encontrar segmentando por el propio perfil que esas personas tienen o tenemos en las redes sociales, en los propios blogs. O sea, yo podría localizar a efectos publicitarios a mujeres, aunque estuvieran consumiendo contenidos que tradicionalmente no lo son de mujeres, o que no tendrían por qué serlos, incluyendo los de salud masculina, que a lo mejor lo que están mirando ellas es algún asunto de su hijo, de su familia, etcétera. Entonces creo que demasiadas veces miramos hacia adelante, pero con mucho peso o demasiado peso de la tradición. Otro asunto que me parece muy importante es que no hablan demasiado sobre lo que están pasando la gente que lo está viviendo. Y me explico lo que quiero decir con esto. Cuando uno habla de un medio de comunicación nuevo, tiene que tener una inmersión en ese medio, tiene que conocerlo. No podemos pretender que nadie pretenda cambiar nada si no lo conoce, si no lo sabe, si no sabe lo que hay ahí. Y esto en una frase de un filósofo español que decía que, claro, la mejor manera de saber cómo son las mariposas es ser una mariposa. Yo creo que a esto también nos falta. O sea, tenemos que escuchar más a la gente que está alrededor nuestro, la gente más joven, que sí que está inmersa, que sí que conoce perfectamente cómo se manejan estas herramientas. Otra reflexión, sobre todo hacia los periodistas, es que solo se ve, como en el refrán, como en la frase, el vaso medio vacío y no se ve el vaso medio lleno. Yo creo que esta es una época en la que hay que empezar a ver cuál es la parte del vaso que está medio llena, que es mucho más interesante que la parte que se ha podido quedar vacía. Otro ejemplo, o sea, ahora hay, como sabéis, mucha gente que hace una especie de paralelismo entre la industria de la información y la industria del petróleo. O sea, esto, mucha gente dice, no, bueno, la prensa cambiará, los medios de comunicación cambiarán cuando nos demos cuenta que se maneja de una manera similar a la industria del petróleo. Luego sobre esto volveré, pero es que yo creo que esto es una visión un tanto equivocada. O sea, no es una industria exactamente igual que el petróleo. La información no es el mismo tipo de materia prima, es otro tipo de materia prima. La industria de la transformación de los medios digitales es otra cosa diferente que la industria de la transformación del petróleo y, por supuesto, la distribución y el consumo no tienen nada que ver. Yo creo que esto también es un esquema erróneo que circula, como sabéis, en la prensa, que circula entre los editores convencionales fundamentalmente, que circula en las organizaciones internacionales de prensa. Sobre la que me gustaría hablar es una que está muy extendida ahora, especialmente en la prensa tradicional, de que hay una batalla entre los digitales y los analógicos, ¿no? O sea, que hay como una resistencia de la prensa, perdón, de los periodistas digitales a los cambios que quiere ahora introducir la prensa tradicional en sus propios medios digitales. Yo creo que esta es una batalla un tanto falsa, en todo caso sería como la de la película de 300, o sea, hay un ejército persa gigantesco y en algunas redacciones quedan ahí unos pocos espartanos defendiendo un paso que además ya se sabe cómo acaba esta historia, ¿no? Todos hemos visto 300, nos conocemos la historia, ¿no?, de los espartanos. Esto es como mucho, la verdad.
pelea que hay, la batalla que hay. No hay otra cosa porque es clarísimamente el número de personas dedicadas a los digitales es muy pequeña comparada con la que se dedica en los grandes medios a la prensa analógica. También a la vez la gente de la prensa pues culpa a los digitales, ¿no? Dice que hay una conspiración, ¿no? Les llaman los press killing guns y los talibanes de lo digital, que se están organizando para pelearse contra los principios verdaderos y fundamentales de la prensa, y que en esa batalla que antes sugería, pues hay toda una conspiración contra la prensa, que es lo que está haciendo que la prensa caiga. Bueno, también me gustaría hablar, y hablaremos de esto, sobre el concepto de periodista multimedia. Yo nunca he creído exactamente en este concepto del periodista convergente multiuso, que sabe presentar un telediario, que sabe escribir, que además hace Twitter, que además hace blogs, que además... Yo creo que esto no es posible de esa manera que se ha pretendido. Yo el único periodista multimedia que conozco y que sería posible que hiciera todo esto es el que deberíais estar viendo en la pantalla, que es Superman. Y supongo que ahora se entiende mejor. Perfecto, Supongo que ahora podéis entender mejor lo que iba hablando. Bueno, estaba aquí justamente, que es ¿por qué nos preocupa tanto el futuro de un soporte físico? Yo creo que hay demasiada discusión sobre si los periódicos van a seguir, van a desaparecer, si los periódicos... Ahora se utilizan argumentos de marketing de los periódicos un poco sorprendentes, ¿no? Que dice, la gente no va a dejar de leer periódicos porque huelen bien. Bueno, pues si ese es el principio, ¿no? O sea, yo creo que el soporte no es tan importante. O sea, lo que es importante es el contenido, lo que hacemos, lo que vamos a hacer y cómo lo hacemos. No importa que eso sea impreso, no importa que eso sea como le pasó a la música. ¿Qué más da ese long play que un CD, que ahora hay TAS? No importa.